Hoy desde Guerra Espiritual quiero hablarte de algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que está afectando a millones de creyentes. Muchos leen la Biblia todos los días, subrayan versículos, escuchan prédicas, comparten frases bíblicas, y aún así se sienten cansados, confundidos, débiles por dentro. Hoy no vengo a atacar tu fe, vengo a confrontar un error silencioso que, si no lo ves, seguirá drenando tu fuerza espiritual sin que te des cuenta. Escucha bien, porque esto puede estar pasando contigo ahora mismo. Déjame preguntarte algo, y respóndete con honestidad. ¿Alguna vez has cerrado la Biblia y, en lugar de sentir paz, sentiste más culpa? ¿Alguna vez leíste un pasaje y terminaste pensando no soy suficiente, nunca voy a cambiar, Dios debe estar decepcionado de mí? Si esto te ha pasado, no ignores esto. No es falta de fe. No es que Dios no te hable. Es que hay una forma incorrecta de leer la palabra que, en lugar de fortalecerte, te debilita espiritualmente. Aquí está el problema, y necesito que pongas atención. Muchos leen la Biblia solo como información, no como confrontación espiritual viva. La leen con la mente del alma herida, no con el espíritu rendido. Y cuando haces eso, la palabra, que fue diseñada para darte vida, se convierte en una carga que no puedes sostener. Escucha bien esta frase: la Biblia no fue escrita para que te juzgues, fue escrita para que seas transformado. Te voy a llevar a una escena muy cotidiana. Es de mañana. Abres la Biblia porque sabes que deberías hacerlo. Lees rápido, quizás un salmo, quizás un capítulo del Nuevo Testamento. Pero tu mente está llena de ruido, pendientes, culpas, errores recientes, comparaciones con otros cristianos. Lees, pero no escuchas. Lees, pero no te expones. Lees, pero no permites que Dios te lea a ti. Y sin darte cuenta, terminas usando la Biblia como un espejo distorsionado que solo te muestra lo que te falta, no lo que Cristo ya hizo. Aquí está uno de los errores más peligrosos: leer la Biblia para confirmarte a ti mismo, no para ser corregido por Dios. Algunos la leen buscando consuelo rápido, otros buscando promesas aisladas, otros buscando argumentos para sentirse espiritualmente superiores. Pero muy pocos la leen diciendo: Señor, muéstrame la verdad, aunque me incomode. Y cuando la palabra no es recibida con un corazón enseñable, no produce poder, produce frustración. Escucha bien esto. Satanás no necesita quitarte la Biblia. Le basta con que la leas sin revelación. Le basta con que la leas sin dependencia del Espíritu Santo. Porque una Biblia leída sin obediencia no fortalece, solo informa. Y la información sin transformación no libera a nadie. Jesús mismo enfrentó esto. Cuando fue tentado en el desierto, no respondió con opiniones, emociones o argumentos humanos. Respondió con la palabra viva, entendida, encarnada y usada con autoridad. Mateo 4:1-11 nos muestra que la Escritura no es solo para leerla, es para usarla correctamente en medio de la batalla espiritual. El problema es que muchos conocen el texto, pero no conocen la voz de Dios detrás del texto. Déjame confrontarte con amor. ¿Lees la Biblia para escuchar a Dios o para cumplir una rutina? ¿La lees para rendirte o para sentirte bien contigo mismo? ¿La lees para obedecerla o solo para tranquilizar tu conciencia? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Porque el error no está en la Biblia. El error está en la postura con la que te acercas a ella. Aquí hay otro punto clave. Muchos leen la palabra desde la culpa, no desde la gracia. Y cuando lees desde la culpa, todo se interpreta como condenación. Cada mandamiento se vuelve una acusación. Cada exhortación se vuelve un peso. Pero la Biblia dice que la letra mata, más el Espíritu da vida. Sin el Espíritu Santo guiando tu lectura, incluso la palabra puede ser malinterpretada y usada en tu contra por el enemigo. Tal vez por eso oras y no ves cambios. Tal vez por eso ayunas y sigues luchando con lo mismo. Tal vez por eso sabes versículos, pero no tienes paz. No porque Dios no quiera obrar, sino porque estás leyendo la Biblia sin permitir que ella te lea primero. Estás pasando páginas, pero no estás permitiendo que la espada penetre. Escucha esto con atención. La palabra de Dios no fue dada para que la controles, fue dada para que te rinda. Y cuando tú decides qué partes obedecer y cuáles ignorar, te estás debilitando espiritualmente sin darte cuenta. Porque la autoridad espiritual no nace del conocimiento bíblico, nace de la obediencia bíblica.
Aquí quiero que te identifiques. Hay personas que leen la Biblia pero siguen reaccionando igual, hablando igual, viviendo igual. No porque la palabra no tenga poder, sino porque nunca la llevaron al lugar más incómodo, su carácter. La Biblia confronta orgullo, confronta amargura, confronta doble vida. Y si cada vez que llegas a esos textos los esquivas, los justificas o los suavizas, estás cerrando la puerta al crecimiento espiritual. No ignores esto. El enemigo ama a los cristianos que leen la Biblia sin aplicarla. Ama a los creyentes que saben mucho, pero viven poco. Porque son inofensivos en el mundo espiritual. No caminan en autoridad, caminan en frustración. Y eso te cansa, te drena, te hace pensar que el cristianismo no funciona, cuando en realidad nunca fue vivido como debía ser vivido. Escribe amén si esto te está pasando, porque no estás solo. Muchos están en esta lucha silenciosa. Aman a Dios, pero no entienden por qué se sienten espiritualmente débiles. Y la respuesta no es leer menos Biblia, es leerla de la manera correcta. La palabra fue diseñada para confrontarte antes de consolarte, para quebrarte antes de levantarte, para vaciarte antes de llenarte. Pero nuestra carne quiere saltarse ese proceso. Queremos promesa sin proceso, victoria sin rendición, autoridad sin obediencia. Y eso, tarde o temprano, produce desgaste espiritual. Aquí viene algo clave que muchos no ven. Cuando lees la Biblia sin oración, estás tomando una espada sin filo. Cuando lees sin pedir dirección, estás caminando sin luz. Cuando lees sin intención de obedecer, estás acumulando responsabilidad espiritual. Porque a mayor luz, mayor responsabilidad. Y eso puede volverse una carga si no hay rendición real. Cuéntanos tu testimonio en los comentarios si alguna vez sentiste que la Biblia, en lugar de acercarte a Dios, te hacía sentir más lejos. Las mejores historias las convertiremos en vídeo, porque hay libertad cuando sacamos esto a la luz. Pero aquí no termina todo. Porque el error no solo está en cómo lees la Biblia, sino en desde dónde la lees y para quién crees que es. Y hay una revelación más profunda que cambia completamente la manera en que te paras espiritualmente frente a la palabra. Si no entiendes esto, seguirás leyendo, pero no caminando en poder. Escucha bien, porque en la siguiente parte vamos a entrar en el punto donde este error se rompe, donde la palabra deja de ser peso y se convierte en arma, y donde muchos van a entender por qué han estado orando, leyendo y luchando sin ver avance. No te vayas, porque lo que viene puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Lo que te voy a decir ahora conecta directamente con lo que acabamos de revelar. Porque una vez que identificas el error, no puedes quedarte solo con la información. En guerra espiritual, la revelación que no se activa se pierde. Y muchos entienden la verdad, pero siguen viviendo igual. Aquí es donde todo cambia. Escucha bien. La Biblia no fue dada para que la leas como espectador, fue dada para que entres en ella como participante. No es un libro para analizar desde afuera, es una voz para obedecer desde adentro. El error que debilita a tantos creyentes se rompe cuando dejas de leer la palabra preguntando ¿qué dice este texto? Y empiezas a leerla preguntando ¿qué exige este texto de mí hoy? Porque aquí está la verdad que libera. La palabra no te fortalece cuando la entiendes, te fortalece cuando la obedeces. Puedes saber griego, hebreo, contexto histórico, y seguir siendo espiritualmente débil si no hay rendición. Pero una persona que obedece aunque no lo entienda todo, camina con autoridad. Tal vez ahora entiendes por qué había textos que te incomodaban. No era condenación, era invitación a morir a algo. Tal vez entiendes por qué sentías resistencia al leer ciertas partes. No era aburrimiento, era confrontación espiritual. La carne siempre se resiste a la palabra viva, porque la palabra no negocia, transforma. Ahora no quiero que solo escuches. Quiero que entres conmigo en un momento de activación espiritual real. No una oración bonita. Una oración de guerra. Una oración de alineación. Una oración donde este error se rompe en tu vida. Si puedes, cierra tus ojos. Y si no, inclina tu corazón. No repitas por repetir. Declara con autoridad. Padre, hoy reconozco que muchas veces he leído tu palabra sin rendirme a ella. He buscado consuelo sin corrección, promesa sin proceso, palabra sin obediencia. Hoy renuncio a toda lectura superficial,
religiosa y automática de la Biblia. Renuncio a leer desde la culpa, desde el orgullo, desde la carne. Hoy decido leer tu palabra desde el Espíritu. Declaro que la Biblia no me condena, me transforma. Declaro que no es un peso sobre mí, es una espada en mis manos. Espíritu Santo, te entrego mi manera de leer, de escuchar y de obedecer. Quita el velo, rompe la resistencia, silencia toda voz que no venga de ti. Hoy me alineo. Hoy me rindo. Hoy decido obedecer incluso cuando me incomoda, incluso cuando me confronta, incluso cuando me exige cambiar. Porque sé que en la obediencia está la autoridad. En el nombre de Jesús, corto ahora mismo todo efecto de este error espiritual que me debilitaba. Amén. Y si esta palabra está llegando a ti, escribe en los comentarios amén. Ahora declara esto conmigo, con voz firme, aunque sea en tu corazón. Declaro que la palabra de Dios es vida en mí. Declaro que no solo la leo, la vivo. Declaro que no solo la conozco, la obedezco. Declaro que camino en autoridad espiritual porque camino en obediencia espiritual. Declaro que el enemigo no puede usar la escritura en mi contra, porque yo estoy alineado con la verdad. Escucha esto, porque es clave para tu día a día. A partir de hoy, no abras la Biblia sin orar primero. No leas para cumplir, lee para rendirte. No preguntes solo, ¿qué me gusta de este texto? Pregunta, ¿qué debo cambiar por causa de este texto? Y cuando la palabra te confronte, no huyas. Quédate ahí. Porque ahí es donde naces de nuevo por dentro. Aplicación práctica, simple y poderosa. Antes de leer, di, Espíritu Santo, léeme tú primero. Después de leer, pregúntate, ¿qué voy a obedecer hoy? No mañana. Hoy. Un ajuste pequeño obedecido vale más que 10 capítulos ignorados. Cuéntanos tu testimonio en los comentarios, si hoy entendiste por qué te sentías espiritualmente débil aún leyendo la Biblia. Las mejores historias las convertiremos en vídeo, porque otros necesitan saber que no están solos en esta lucha. Y antes de cerrar, necesito decirte algo que muchos evitan, pero que es fundamental. Pero nada de esto servirá si no sabes a quién le estás orando, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Porque la relación correcta con Dios define la autoridad correcta en la palabra. No es leer por leer. Es vivir en comunión con el Dios que habla a través de ella. Hoy puedes salir de este lugar diferente. No con más información, sino con más autoridad. No con más versículos memorizados, sino con una vida alineada. Y eso, en el mundo espiritual, lo cambia todo. Suscríbete, activa la campana, comparte esta palabra y únete a esta comunidad de guerra espiritual.